Yemena y el teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada, arrancándome bruscamente del primer sueño decente que lograba conciliar en semanas. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi hija, pero cuando respondí, la voz de 4 años de Sofía era apenas un susurro. «Papi, ¿puedes venir a buscarme, por favor?» Mi sangre se convirtió en hielo. «Sofía, cariño, ¿qué pasa? ¿Dónde está mamá?» Ella está en otra fiesta con Hugo y mucha gente. Están haciendo mucho ruido y cosas raras. Estoy escondida en mi armario. Yo ya me estaba poniendo los vaqueros. Quédate justo ahí, pequeña. Papi ya va. El trayecto hasta la nueva casa de Elena me llevó 12 minutos que me parecieron 12 horas. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Elena y yo llevábamos divorciados 8 meses, y ella se había mudado con Hugo Santoro, mi antiguo amigo y actual pesadilla viviente, hacía 3 meses. El acuerdo de custodia me otorgaba a Sofía cada 2 fines de semana, pero Elena lo estaba poniendo cada vez más difícil. Cuando me detuve frente al enorme chalet que el dinero de los concesionarios de Hugo había comprado en las afueras de Madrid, las ventanas resplandecían con luz y podía oír el retumbar de la música desde el interior. Había coches aparcados a ambos lados de la calle. A casi las 3 de la mañana de un martes, no me molesté en llamar. La puerta principal estaba sin llave, y lo que vi al entrar hizo que se me revolviera el estómago. El salón estaba atestado de gente en diversos estados de desnudez. Botellas vacías cubrían cada superficie. El aire apestaba a alcohol y a algo más que no quería identificar. Y en algún lugar de este caos estaba mi hija de 4 años. «Sofía». Grité por encima de la música. Una mujer a la que no reconocí, vestida con lo que generosamente podría llamarse un bikini, tropezó hacia mí. «Oye, eres guapo. ¿Quieres una copa?» La aparté y me dirigí hacia las escaleras. «Sofía». «Papi». Su voz venía de arriba. Subí los escalones de 3 en 3 y encontré la puerta de su dormitorio cerrada con llave. «Sofía, es papi. Abre la puerta». La cerradura hizo clic y la puerta se abrió apenas una rendija. El rostro de Sofía, surcado por las lágrimas, apareció en el hueco. Todavía llevaba su pijama y abrazaba a su elefante de peluche. «Tenía mucho miedo, papi. Hacían mucho ruido y vi cosas que no entiendo». La cogí en brazos y bajé de nuevo, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Elena no aparecía por ninguna parte, pero Hugo estaba presidiendo la reunión cerca de la cocina, con una cerveza en una mano y el otro brazo rodeando a una rubia que definitivamente no era mi exmujer. «Vaya, vaya», dijo Hugo cuando me vio. Arrastraba las palabras. «Pero si es el superpapá, que viene a reventar la fiesta. ¿Dónde está Elena?» Mantuve la voz firme, consciente de Sofía en mis brazos. «Arriba, creo, o tal vez en el sótano. Es difícil llevar la cuenta». Él se rió como si aquello fuera lo más divertido del mundo. Sentí que el agarre de Sofía se tensaba alrededor de mi cuello. «Me llevo a Sofía a casa esta noche». «Oye, así no es como funciona la custodia, colega. Te toca los fines de semana, ¿recuerdas?» «Esto no es una discusión, Hugo». Algo en mi voz debió de atravesar su cerebro empapado en alcohol porque se enderezó ligeramente. «Mira, David, quizás se nos ha ido un poco de las manos». «¿Un poco de las manos?» Hice un gesto hacia la habitación. «Hay una niña de 4 años viviendo aquí, imbécil. ¿Qué pasaría si los servicios sociales aparecieran ahora mismo?» Eso le hizo recobrar la sobriedad rápido. La rubia se separó y se alejó, de repente interesada en la tabla de quesos. «No es para tanto», dijo Hugo, pero su voz había perdido su tono arrogante. «Ah, sí, Sofía. Cuéntale a Hugo lo que me dijiste por teléfono». Sofía hundió la cara en mi hombro. «No quiero». «No tienes por qué, cariño.
Miré de nuevo a Hugo. Me llamó llorando porque tenía miedo. Ha estado escondida en su habitación mientras tú y tus amigos convertíais este sitio en una casa de fraternidad. Elena eligió ese momento para hacer su gran entrada, bajando las escaleras a trompicones con un vestido que parecía pintado sobre su piel. Su maquillaje estaba corrido y su pelo era un desastre. David, ¿qué haces aquí? Se tambaleó ligeramente, agarrándose a la barandilla. Me llevo a Sofía a un lugar seguro. Mírate, Elena. Mira este sitio. No te atrevas a juzgarme. Su voz tenía ese tono agudo que recordaba de nuestras peores peleas. No puedes entrar aquí como si nada y, mami, me estás asustando, susurró Sofía. La expresión de Elena se suavizó por un momento, pero luego se endureció de nuevo. Está bien. Los niños son resistentes. Me llamó a las 3 de la mañana, aterrorizada y escondida en su armario. Está siendo dramática. Eso fue todo. Saqué mi teléfono y marqué el 112. ¿Qué estás haciendo?, exigió Hugo. Llamar a la policía. Protección de menores. Elena se lanzó a por mi teléfono, pero di un paso atrás. No te atreverías. ¿Emergencias, dígame?, respondió la operadora. Necesito informar de una situación de riesgo infantil. Mi hija de 4 años se encuentra en una residencia donde hay consumo excesivo de alcohol, posible uso de drogas y actividades para adultos ocurriendo a su alrededor. El rostro de Elena se puso blanco. Varios invitados habían dejado de hablar y nos miraban. Le di a la operadora la dirección y mis datos. Soy el padre de la niña. Voy a sacarla de esta situación ahora mismo. Señor, por favor, manténgase a la escucha. Estamos enviando una patrulla. David, cuelga el teléfono, siseó Elena. Podemos arreglar esto. ¿Cómo arreglaste lo de montar una fiesta mientras Sofía dormía arriba? La policía llegó 15 minutos después. Para entonces, la mayoría de los invitados se habían esfumado misteriosamente, dejando tras de sí una casa que parecía haber sido golpeada por un tornado. Los 2 agentes, uno mayor y otro más joven, inspeccionaron la escena con ojos expertos. Señor, ¿usted es quien llamó?, preguntó el oficial veterano. Sí, David Maza. Esta es mi hija, Sofía. Le entregué mi carné de conducir y los papeles de la custodia. Mi exmujer y su pareja estaban celebrando esta fiesta con mi hija de 4 años en la casa. El oficial joven ya estaba tomando notas, documentando las botellas vacías, el estado general de caos y el fuerte olor a alcohol que lo impregnaba todo. Señora, ¿es usted la madre de la niña?, preguntó el mayor a Elena. Sí, y esto es completamente innecesario. Solo teníamos a unos pocos amigos de visita. El agente miró alrededor del salón destrozado. A las 3 de la mañana con una niña de preescolar en casa. Estaba durmiendo. En realidad, no lo estaba, intervine. Estaba despierta y asustada. Por eso me llamó. Sofía había estado callada durante todo esto, pero ahora me susurró algo al oído. ¿Qué ha dicho?, preguntó el oficial. Miré a Elena, luego al agente. Ha dicho que vio a adultos haciendo cosas que la confundieron. La cara de Elena se encendió de rojo. Eso no es. Nosotros no. Señora, vamos a tener que hacerle algunas preguntas, dijo el agente, y tendremos que redactar un informe. La hora siguiente fue un borrón de declaraciones, fotografías y papeleo. Sofía se quedó dormida en mis brazos mientras esperábamos. Al final, la policía no pudo detener a nadie. Técnicamente, no se habían quebrantado leyes flagrantes, pero redactaron un informe detallado y sugirieron encarecidamente que Elena y Hugo reconsideraran sus elecciones de estilo de vida. Estaremos en contacto, me dijo el oficial mayor mientras se preparaban para irse. Quizá quiera ponerse en contacto con su abogado para modificar el régimen de custodia.
Mientras llevaba a Sofía a mi coche, Elena me siguió afuera. David, por favor. Esto no tiene por qué ser para tanto. Me giré para enfrentarla. ¿Para tanto? Elena, nuestra hija, estaba aterrorizada. Estaba escondida en su armario mientras tú y tu novio os divertíais como universitarios. No sabíamos que estaba despierta. Ese es el punto. No lo sabíais porque estabais demasiado borrachos para que os importara. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, emborronando lo que quedaba de su maquillaje. Sigo siendo una buena madre. Las buenas madres no anteponen el calendario de fiestas de sus novios a la seguridad de sus hijos. Sujeté a Sofía en su silla de seguridad y cerré la puerta. Elena me agarró del brazo. No hagas esto, David. No me la quites. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. No te la estoy quitando. La estoy protegiendo. Hay una diferencia. Mientras conducía hacia casa por las calles desiertas, Sofía se movió en su silla. Papi. Dime, cariño. ¿Vais a tener mami y tú una pelea muy grande ahora? La miré por el espejo retrovisor. Tal vez, pequeña, pero pase lo que pase entre mami y yo, no es culpa tuya, ¿vale? Nada de esto es culpa tuya. Vale. Se quedó callada un momento. Papi, dime. Hugo no me cae muy bien. No pasa nada, Sofía. No tiene por qué caerte bien todo el mundo. Pero mientras llevaba a mi hija dormida al interior de mi casa, me di cuenta de que mis propios sentimientos hacia Hugo iban mucho más allá del simple desagrado. Hugo Santoro había sido mi amigo una vez. Habíamos jugado al póker juntos, visto partidos de fútbol, quejado de nuestras esposas entre cañas. Cuando Elena y yo empezamos a tener problemas, Hugo se mostró comprensivo, ofreciendo consejos y un hombro donde apoyarse. Lo que yo no sabía era que le estaba ofreciendo a Elena lo mismo y algo más. Ahora, mientras acostaba a Sofía en la cama supletoria que había preparado para sus visitas, tomé una decisión. Esto no había terminado. Ni de lejos. La mañana siguiente trajo el tipo de resaca que proviene de la rabia, no del alcohol. Sofía todavía dormía cuando mi teléfono empezó a sonar a las 7:00. El nombre de Elena parpadeaba en la pantalla. ¿Qué? David, tenemos que hablar. Creo que anoche se dijo todo lo que había que decir. Por favor, ¿puedo ir? Quiero ver a Sofía. Miré hacia el dormitorio donde mi hija seguía descansando. Probablemente disfrutando del primer sueño tranquilo que había tenido en semanas. Está durmiendo y, después de lo que pasó anoche, no creo que sea una buena idea. Es mi hija también. Entonces empieza a actuar como su madre. Colgué e hice café, tratando de planear mi siguiente movimiento. El informe policial era un comienzo, pero necesitaba más. Necesitaba un abogado. Sofía entró en la cocina sobre las 9:00, arrastrando su elefante y pareciendo diminuta con la camiseta demasiado grande que le había dado para dormir. Buenos días, princesa. ¿Tienes hambre? Asintió y se subió a uno de los taburetes. Papi, ¿tengo que volver a casa de mamá? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿A qué te refieres, cielo? No me gusta estar allí. Siempre hay mucho ruido y Hugo es malo. ¿Hugo es malo contigo? No malo de pegar, pero dice cosas que ponen triste a mami y luego ella se enfada conmigo. Le puse un plato de huevos revueltos delante e intenté mantener la voz calmada. ¿Qué clase de cosas dice? Dice que estorbo y que mami se divertía más antes de tenerme a mí. Mis manos se apretaron alrededor de la taza de café. Sofía, ¿Hugo te ha tocado alguna vez de una forma que te hiciera sentir incómoda? Ella arrugó la frente. ¿Cómo qué? ¿Como en cualquier sitio que cubra tu bañador? No, la mayoría de las veces simplemente no me hace caso.
Pero a veces, cuando bebe de esas copas marrones, grita mucho y dice palabrotas. Tomé nota mental de llamar hoy mismo a la doctora Sandra Castillo, la psicóloga infantil, para saber cómo manejar estas conversaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi socio, Miguel Rodríguez. Me he enterado de lo de anoche. ¿Estás bien? Las noticias volaban en nuestro círculo. Miguel y yo gestionábamos una pequeña empresa de instalaciones eléctricas y él vivía a 2 calles de la nueva casa de Elena. Su mujer, Juana, probablemente ya estaría difundiendo la historia por la red de madres del barrio. Respondí, bien. ¿Puedes encargarte tú del trabajo de los Moreno hoy? Tengo que ocuparme de asuntos legales. Ya estoy en ello. Avísame si necesitas algo. Ese era Miguel. Sólido como una roca, a diferencia de otras personas que había considerado amigos. Estaba terminando de desayunar con Sofía cuando alguien llamó a la puerta. A través de la ventana, pude ver el BMW plateado de Hugo en mi entrada. Sofía, ve a jugar a tu habitación unos minutos, ¿vale? ¿Es Hugo? Sí, pero no te preocupes. Solo ve a jugar. Ella salió corriendo y yo abrí la puerta. Hugo estaba en mi porche con el aspecto de alguien a quien le hubiera pasado un camión por encima. Su pelo, habitualmente perfecto, estaba revuelto. Sus ojos estaban inyectados en sangre y apestaba a alcohol rancio. Tenemos que hablar. No, la verdad es que no. Empecé a cerrar la puerta, pero él puso la mano contra ella. David, venga ya. Lo de anoche se nos fue de las manos. Pero no es tan grave como lo estás pintando. Ah, ¿no? Mi hija de 4 años me llamó llorando a las 3 de la mañana porque estaba asustada. ¿Cómo exactamente no es eso grave? Mira, quizá debimos tener más cuidado con Sofía en casa. Pero... ¿Quizá, Hugo? Había desconocidos medio desnudos haciendo quién sabe qué en el salón mientras mi hija estaba arriba intentando dormir. No fue para tanto. Lo miré fijamente. Este era el hombre en el que una vez confié lo suficiente como para que fuera mi testigo de boda. El hombre que me ayudó a mudarme a esta casa. El hombre que me robó a mi mujer y que ahora ponía en peligro a mi hija. Vete de mi propiedad. David, sé razonable. Elena está destrozada. Le preocupa que intentes quitarle a Sofía permanentemente. Tal vez deba hacerlo. Su expresión se endureció. No puedes hacer eso. Elena es una buena madre. Las buenas madres no eligen las fiestas de sus novios por encima de la seguridad de sus hijos. Un error no, un error. Me acerqué más a él. Hugo, te has estado acostando con mi mujer durante meses mientras fingías ser mi amigo. La mudaste a ella y a mi hija a tu casa y la convertiste en el centro de juergas. Y ahora estás en mi porche intentando convencerme de que yo soy el problema. Nunca quise que pasara lo de Elena, pero pasó. Y dejaste que pasara. Y ahora Sofía está pagando el precio. Se pasó una mano por el pelo. Mira, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Vale. Lo siento. Tendremos más cuidado. Quiero que te mantengas alejado de mi hija. Esa no es tu decisión. Elena y yo estamos juntos ahora, y Sofía es parte del paquete. La forma tan casual en la que lo dijo, como si Sofía fuera solo un accesorio inconveniente que venía con Elena, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Vete de mi propiedad. ¿O qué? Sonreí, y algo en mi expresión debió de advertirle porque dio un paso atrás. O llamaré a la policía y les diré que me estás acosando, y luego llamaré a mi abogada y le diré que el hombre que vive con mi hija acaba de amenazarme en la puerta de mi propia casa. Abrió la boca para discutir, pero luego pareció pensárselo mejor. Esto no ha terminado, David. No, no ha terminado, pero vas a desear que así fuera. Después de que se fuera, llamé a Julia Marín, la mejor abogada de familia de la ciudad.
Su recepcionista me hizo un hueco para una cita esa misma tarde. El despacho de Julia estaba en una de las casas señoriales rehabilitadas del centro, todo madera oscura y libros de leyes encuadernados en cuero. Ella tenía unos 50 años, el pelo canoso y unos ojos afilados que no se perdían nada. «Cuéntame qué ha pasado», dijo después de que le diera el contexto básico. Le relaté los sucesos de la noche anterior, el informe policial y mis preocupaciones sobre la seguridad de Sofía. Tomó notas y me hizo preguntas precisas sobre el comportamiento de Elena, la implicación de Hugo y los detalles específicos de nuestro acuerdo actual. ¿Tienes alguna prueba de problemas continuos?, preguntó. ¿Aparte de lo que pasó anoche? Sofía me ha estado contando cosas sobre Hugo diciendo que ella estorba, sobre que la casa es ruidosa y caótica. Me preocupa el entorno en el que vive. Necesitaremos documentarlo todo. Voy a recomendar que Sofía vea a un psicólogo infantil, alguien que pueda evaluar su estado emocional y proporcionar un testimonio profesional si es necesario. Ya tenía pensado llamar a la doctora Castillo. Perfecto. Sandra es excelente. Julia se reclinó en su silla. David, tengo que ser sincera contigo. Las modificaciones de custodia nunca son fáciles, especialmente cuando el otro progenitor no es manifiestamente incapaz. Lo que pasó anoche ayuda, pero necesitaremos demostrar un patrón de falta de juicio. ¿Qué quieres decir? Digo que necesitamos más pruebas. Documenta cada conversación con Sofía, cada interacción con Elena o Hugo, cualquier señal de que Sofía esté siendo afectada negativamente por la situación en la casa. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Meses, posiblemente. A los tribunales no les gusta alterar la vida de los niños sin razones de peso. Pensé en el rostro de Sofía bañado en lágrimas, escondida en el armario mientras los adultos festejaban abajo. ¿Y si pudiera demostrar que Hugo es una mala influencia? ¿Que no es apto para estar cerca de niños? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿y si Hugo tuviera secretos? Cosas que harían que un juez se lo pensara 2 veces antes de dejarle vivir con una niña de 4 años. La expresión de Julia se volvió cautelosa. David, debo aconsejarte que no hagas nada ilegal. Nada de allanamiento, nada de hackeo, nada ilegal, pero si saliera a la luz información por medios perfectamente legales, entonces la evaluaríamos por sus méritos. Ella se inclinó hacia adelante. Pero ten mucho cuidado. Si parece que los estás acosando o espiando, podría volverse en tu contra de forma espectacular. Esa noche, cuando Sofía se durmió, me senté en mi despacho e hice una lista. Hugo Santoro pensó que podía entrar en mi vida, robarme a mi mujer, poner en peligro a mi hija y no sufrir consecuencias. Estaba a punto de aprender lo contrario. Había estado jugando a la defensiva durante meses, intentando ser el hombre maduro, intentando mantener las formas por el bien de Sofía. Pero la civilidad no estaba funcionando. Sofía seguía teniendo miedo. Elena seguía tomando decisiones terribles. Y Hugo seguía actuando como si el mundo fuera suyo. Era hora de cambiar de táctica. Abrí mi portátil y empecé a investigar el concesionario de Hugo, su historial financiero, sus relaciones anteriores. Todo era registro público si sabías dónde buscar. Y yo se me daba muy bien buscar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que se sentía a la vez normal y completamente surrealista. Sofía se quedó conmigo mientras yo organizaba el cuidado infantil de emergencia e intentaba mantener cierta apariencia de mi horario de trabajo. Miguel me cubría cuando necesitaba reunirme con abogados o llevar a Sofía a sus citas, y su mujer, Juana, me ayudaba cuidándola. Pero bajo esa normalidad doméstica, yo estaba llevando a cabo un negocio muy diferente. Hugo Santoro había dejado una huella digital considerable a lo largo de los años. La página web de su concesionario alardeaba de su servicio al cliente galardonado y su compromiso con los valores familiares.
Sus perfiles en redes sociales lo mostraban en eventos benéficos, torneos de golf y aperturas de restaurantes, siempre con una mujer diferente del brazo hasta que llegó Elena. Lo que resultó más interesante fue lo que encontré en los registros públicos. Hacía 3 años, Hugo había sido demandado por un antiguo cliente que afirmaba que había manipulado el cuentakilómetros de un coche usado. El caso se había resuelto fuera de los tribunales. 2 años antes de eso, su exmujer había solicitado una orden de alejamiento, aunque había sido retirada un mes después. Hice copias de todo y lo añadí a la carpeta de pruebas que crecía en mi escritorio. La consulta de la doctora Castillo estaba en una casa reformada cerca del colegio, pintada de un amarillo alegre con un parque de juegos en el jardín trasero. Sofía pareció cogerle cariño de inmediato, lo cual fue un alivio. Está mostrando algunos signos de ansiedad, me dijo la doctora Castillo después de la primera sesión de Sofía. Nada grave, pero definitivamente se ha visto afectada por la inestabilidad en su situación de vivienda. ¿Qué tipo de señales? Problemas para dormir, cierta regresión en su comportamiento. Se ha estado chupando el dedo de nuevo, ¿verdad? Asintí. Lo había notado, pero no había querido darle importancia. También le preocupa mucho la aprobación de los adultos. Me preguntó 3 veces si se estaba portando bien, si estaba respondiendo correctamente a mis preguntas. Eso sugiere que está caminando sobre cáscaras de huevo en casa. En casa de su madre, querrá decir. No lo especificó, pero sí, esa sería mi suposición dado lo que me ha contado sobre la situación allí. La doctora Castillo recomendó sesiones 2 veces por semana durante el próximo mes, con una evaluación completa a continuación. Más documentación para el archivo de Julia. El jueves, Sofía estaba en la guardería y yo estaba reemplazando un panel eléctrico en un edificio de oficinas del centro cuando sonó mi teléfono. El número de Elena. David, quiero ver a Sofía. Está en el colegio. Después del colegio, entonces. Iré a recogerla. No. ¿Cómo que no? Es mi hija. Bajé de la escalera y salí a la calle, donde podía hablar sin que el equipo de construcción me oyera. Elena, hace 3 días nuestra hija me llamó en mitad de la noche porque estaba asustada y escondida en su armario. Estabas demasiado borracha para saber siquiera que estaba despierta. Eso fue una noche. Un error. ¿Lo fue? Porque Sofía me ha estado hablando de otras noches. De Hugo diciendo que ella estorba. De que tú estás triste y lo pagas con ella. Silencio al otro lado de la línea. Quiero ver a mi hija, dijo finalmente. Entonces demuéstrame que puedes poner sus necesidades primero. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso si no me dejas verla? Deja a Hugo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No había planeado decirlas, pero ahora que estaban fuera, me di cuenta de que lo decía totalmente en serio. ¿Qué? Ya me has oído. Elige, Elena. ¿El o Sofía? Porque ahora mismo, no puedes tener a los dos. No puedes obligarme a elegir entre mi relación y mi hija. No te estoy obligando a nada. Solo te digo que hasta que no puedas proporcionar un entorno seguro y estable para Sofía, ella se queda conmigo. David, sé razonable. Estoy siendo razonable. Estoy siendo padre. Colgué y volví al trabajo, pero mis manos temblaban mientras pelaba cables. La conversación se había sentido como saltar por un precipicio. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de que Sofía se acostara, pasé en coche por delante de la casa de Elena. El BMW de Hugo estaba en la entrada junto con otros 2 coches que reconocí de la fiesta. A través de los ventanales, podía ver a gente moviéndose, copas en mano. Se ve que no habían aprendido la lección. Aparqué un poco más abajo y saqué fotos con mi móvil. No tenían mucha calidad, pero eran suficientes para demostrar que las juergas continuaban a pesar de todo lo ocurrido. Mientras me preparaba para irme,
mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: deja de acosar a Elena o te arrepentirás. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, luego hice una captura de pantalla y lo añadí a mi carpeta de pruebas. Hugo se estaba volviendo descuidado. El viernes por la mañana recibí una llamada de Julia Marín. El abogado de Elena se ha puesto en contacto conmigo. Quiere organizar una sesión de mediación. ¿Qué tipo de mediación? Para discutir el régimen de custodia. Alega que estás reteniendo a Sofía ilegalmente. ¿Lo estoy haciendo? Técnicamente, sí. La orden de custodia le otorga a ella la custodia principal. Lo que pasó el martes nos da motivos para solicitar una modificación de emergencia. Pero hasta que un juez no dictamine sobre eso, se supone que debes devolver a Sofía a su madre. Se me cayó el alma a los pies. ¿Me estás diciendo que tengo que enviar a Sofía de vuelta a esa casa? Digo que tenemos que movernos rápido. Voy a solicitar una vista de emergencia esta tarde. Mientras tanto, probablemente deberías dejar que Elena vea a Sofía. Visitas supervisadas en algún lugar público. ¿Y si intenta llevársela? Entonces estará violando los términos de la visita supervisada y eso ayudará a nuestro caso. Acepté reunirme con Elena en el Parque del Retiro el sábado por la tarde. Sofía podría jugar en los columpios mientras Elena y yo intentábamos llegar a algún tipo de acuerdo temporal. Pero antes, tenía una última investigación que hacer. La exmujer de Hugo, Micaela Santoro, había mantenido su apellido de casada incluso después del divorcio. Una búsqueda rápida en redes sociales la situó trabajando como enfermera en el hospital clínico. Su perfil de Facebook era mayormente privado, pero su foto de perfil mostraba a una mujer de unos 30 años con ojos amables y una sonrisa cansada. Le envié un mensaje privado: hola, Micaela. Mi nombre es David Maza. Creo que estuviste casada con Hugo Santoro. Estoy lidiando con una situación que involucra a Hugo y a mi hija, y me preguntaba si podríamos hablar. Por favor, llámame si estás dispuesta. Incluí mi número de teléfono. Ella llamó esa misma noche. Señor Maza, recibí su mensaje. ¿Con qué tipo de situación está lidiando? Su voz era cautelosa pero no hostil. Mi exmujer vive con Hugo y mi hija de 4 años pasa parte del tiempo allí. Me preocupa si es un entorno seguro para ella. Hubo una larga pausa. ¿Qué le hace pensar que no es seguro? Le conté lo del martes por la noche, lo de la llamada de Sofía y lo que encontré al llegar a la casa. Oh, Dios, dijo ella suavemente. Sigue haciendo lo mismo. ¿Lo mismo qué? Las fiestas, la bebida. Cuando estábamos casados, invitaba a gente y aquello se convertía en esos eventos. Intenté decirle que era inapropiado, especialmente después de que empezáramos a hablar de tener hijos, pero decía que yo era una estrecha. ¿Por eso os divorciasteis? En parte. Hugo tiene un problema con los límites, con el alcohol y con creer que las reglas no se aplican a él. Se quedó callada un momento. Señor Maza, no le conozco y no quiero involucrarme en lo que sea que esté pasando entre usted y su exmujer, pero si hay una niña en esa casa, hace bien en estar preocupado. ¿Estaría dispuesta a hablar con mi abogada solo sobre el comportamiento de Hugo durante su matrimonio? No, no lo sé. Hugo puede ser muy vengativo cuando se siente amenazado. Después de nuestro divorcio, me hizo la vida imposible durante meses. Llamaba a mi trabajo, difundía rumores, intentó poner a nuestros amigos comunes en mi contra. Entiendo que no quiera meterse en líos. Déjeme pensarlo. ¿Puedo volver a llamarle? Por supuesto. Después de que colgara, me senté en mi cocina mirando mi carpeta de pruebas. Informes policiales, fotografías, mensajes de texto, las notas preliminares de la doctora Castillo, registros públicos. Era un comienzo, pero ¿sería suficiente?
Mañana descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar Elena para mantener a Sofía en esa casa y hasta dónde estaba dispuesto a llegar yo para sacarla de allí. El sábado por la tarde en el parque estaba inusualmente cálido para ser octubre. Sofía corrió directa a los juegos mientras Elena y yo nos sentábamos en una mesa de madera a unos metros, manteniendo ese tipo de cortesía tensa que las parejas divorciadas perfeccionan con el tiempo. Se la ve bien, dijo Elena, observando a Sofía trepar por el armazón de cuerdas. Ha estado durmiendo mejor. Elena hizo una mueca. David, sobre lo del martes, ¿qué pasa con lo del martes? No volverá a ocurrir. Hugo y yo hemos hablado y vamos a tener más cuidado con cuando invitamos a gente. ¿Más cuidado? ¿Esa es tu solución? No nos dimos cuenta de que a Sofía le afectaba tanto. La miré fijamente. Elena me llamó llorando a las 3 de la mañana. Estaba escondida en su armario porque tenía miedo. ¿Cómo podéis no daros cuenta de que le afectaba? Pensamos que estaba dormida. Pero no lo estaba. Estaba despierta y aterrorizada mientras tú y tu novio entreteníais a medio Madrid en vuestro salón. Sofía nos saludó desde lo alto del tobogán. Ambos le devolvimos el saludo, manteniendo la farsa de que aquello era una excursión familiar normal. Quiero que vuelva, David. Su sitio es conmigo. Ah, sí. Porque desde donde yo lo veo, parece que su sitio es cualquier lugar donde esté segura y cuidada. Yo la cuido. La quiero. Sé que la quieres, pero el amor no basta si no estás dispuesta a tomar las decisiones difíciles. Elena apretó la mandíbula. ¿Te refieres a dejar a Hugo? Me refiero a poner a Sofía primero. Puedo hacer ambas cosas. La noche del martes dice lo contrario. Nos quedamos en silencio unos minutos viendo jugar a Sofía. Se había hecho amiga de otra niña y se turnaban para bajar por el tobogán juntas, riendo y charlando de esa forma en que solo las niñas de 4 años saben hacerlo. Parece feliz, dijo Elena en voz baja. Es feliz cuando no está preocupada por lo que pasa en casa. Mi casa no es un antro de perdición, David. Tuvimos una fiesta que se nos fue de las manos. Una fiesta de la que yo me enteré. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué mi móvil y le enseñé las fotos que había hecho el jueves por la noche. Pasé por tu casa el jueves. Más coches en la entrada, más gente dentro con copas. Su rostro palideció. ¿Me estabas espiando? Estaba documentando un patrón. Sofía me ha dicho que hay ruido casi todas las noches. Que Hugo dice que ella estorba. Que tú te pones triste y lo pagas con ella. Eso no es. Tiene 4 años, David. No entiende las relaciones de los adultos. Entiende cuando tiene miedo. Entiende cuando no es querida. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Nunca he dicho que no sea querida. Hugo sí. Según Sofía, él dice que estorba y que tú te divertías más antes de tenerla. Él no lo dice con esa intención. ¿Y con qué intención lo dice, Elena? Porque para Sofía, suena a que el novio de su madre desearía que ella no existiera. Sofía corrió hacia nosotros, con las mejillas sonrojadas de jugar. Mami. ¿Me has visto en las cuerdas? Elena se limpió las lágrimas rápidamente y sonrió. Te he visto, cielo. Te estás haciendo muy fuerte. Papi me ha estado ayudando a practicar en nuestro jardín. Nuestro jardín. La voz de Elena se volvió un poco más aguda. Sofía asintió entusiasmada. Papi ha puesto un columpio y todo. Y hemos plantado flores y la señora de Juana me trae galletas. Pude ver a Elena procesando aquello, dándose cuenta de que Sofía se estaba asentando en la vida en mi casa, estableciendo relaciones, creando rutinas. Eso suena muy bien, cariño, dijo Elena con cuidado. Pero sabes que vives con mami y con Hugo, ¿verdad? La sonrisa de Sofía se desvaneció un poco. Lo sé. ¿Echas de menos tu habitación en casa de mami?
Sofía miró entre los dos, percibiendo claramente la corriente de tensión. A veces, pero también me gusta la casa de papi. Allí hay silencio. El rostro de Elena se descompuso ligeramente ante la palabra silencio. Sofía, ¿por qué no vas a jugar unos minutos más? Sugerí. Mami y yo tenemos que terminar de hablar. Cuando Sofía volvió al parque, Elena se giró hacia mí con fuego en los ojos. La estás poniendo en mi contra. No estoy haciendo nada excepto proporcionarle un entorno estable. Le estás diciendo que mi casa es peligrosa. Nunca le he dicho eso. No me hace falta. Ella sola se dio cuenta cuando tuvo que esconderse en su armario a las 3 de la mañana. Una noche, David, un error. ¿Cuántos errores se supone que tiene que tolerar Sofía? ¿Cuántas noches tiene que esconderse mientras tú y Hugo estáis de fiesta? No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícame cómo tener a desconocidos borrachos en tu casa mientras tu hija intenta dormir es poner sus necesidades primero. Elena se quedó callada un largo rato, observando a Sofía jugar. Hugo es importante para mí, dijo finalmente. Más importante que Sofía. Eso no es justo. Es una pregunta sencilla, Elena. Si tuvieras que elegir entre Hugo y la seguridad de Sofía, ¿qué elegirías? No debería tener que elegir. Pero tienes que hacerlo. Y el hecho de que no respondas a la pregunta me dice todo lo que necesito saber. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Otra vez el número desconocido, disfruta de tu pequeña reunión familiar. No te acomodes demasiado. Le enseñé el mensaje a Elena. Es el segundo mensaje amenazante que recibo esta semana. ¿Alguna idea de quién puede estar enviándolos? Ella echó un vistazo al teléfono y se puso roja. David, yo no sé nada de eso. Ah, ¿no? Porque el primero me decía que dejara de acosarte o me arrepentiría. Tal vez si dejaras de seguirme y de hacer fotos a mi casa. Tal vez si dejaras de poner en peligro a nuestra hija, yo no tendría que documentar tu comportamiento. Ambos estábamos levantando la voz. Sofía nos miró con preocupación. Baja el tono, siseó Elena. No me digas cómo hablarte. Perdiste ese derecho cuando mudaste a nuestra hija con tu novio borracho. Hugo no es un borracho. Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste completamente sobrio después de las 6 de la tarde? Abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. Eso es lo que pensaba. Sonó mi móvil. El número de Julia Marín. Tengo que cogerlo. Me alejé unos pasos. ¿Julia? David, tenemos un problema. El abogado de Elena ha presentado una moción de emergencia esta mañana. Alega que estás reteniendo a Sofía ilegalmente y que estás acosando a Elena. ¿Qué tipo de acoso? Vigilar su casa, hacer fotos, proferir amenazas. Yo nunca he hecho ninguna amenaza. Y las fotos se hicieron desde una calle pública. Te creo, pero tenemos que ser cuidadosos. Hay una vista el lunes por la mañana. Tienes que traer a Sofía al juzgado. Se me hundió el estómago. ¿Qué pasará en la vista? El juez decidirá si Sofía vuelve con Elena inmediatamente o si obtenemos una modificación temporal de la custodia a la espera de una investigación completa. ¿Y si Sofía vuelve con Elena? Entonces seguiremos luchando. Pero David, tienes que dejar de hacer fotos a la casa de Elena. No ayuda a nuestro caso. Tras colgar, volví con Elena. Estaba mirando a Sofía con una expresión que no pude descifrar. Lunes por la mañana, dije. En los juzgados, a las 9:00. Asintió sin mirarme. Elena, necesito que entiendas algo. Esto no es por venganza. No se trata de ti y de Hugo. Se trata de Sofía. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque si de verdad lo sabes, entonces tomarás la decisión correcta. ¿Qué decisión?
La que pone la seguridad de tu hija por delante de los sentimientos de tu novio. Finalmente me miró. ¿Y si no lo hago? Entonces lucharé contra ti con todo lo que tengo y ganaré. Pareces muy seguro. Estoy seguro porque yo no soy quien ha necesitado que llamaran a la policía por el entorno que he creado para mi hija. Sofía corrió de vuelta hacia nosotros, ajena a la tensión que chispeaba entre sus padres. ¿Podemos tomar un helado?, preguntó esperanzada. Elena y yo nos miramos. Por un momento, vi un destello de la mujer con la que me había casado. La mujer que solía poner las necesidades de Sofía por encima de todo. Claro, cariño, dijo Elena suavemente. Podemos tomar un helado. Mientras caminábamos hacia el puesto de helados, mi teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido: nos vemos el lunes. Esta vez no se lo enseñé a Elena, pero hice una captura y se la envié a Julia Marín. La partida estaba escalando, y presentía que la vista del lunes era solo el principio. El lunes por la mañana amaneció gris y frío, con esa clase de llovizna de octubre que hace que todo parezca deprimente. Vestí a Sofía con su vestido morado favorito e intenté explicarle lo que iba a pasar sin asustarla. Vamos a ver a un juez, cariño. Como en la tele, pero sin miedo. El juez solo quiere asegurarse de que estás feliz y segura. ¿Estará mami? Sí. ¿Y Hugo? Vacilé. Tal vez. No quiero ver a Hugo. La simple declaración me golpeó físicamente. ¿Por qué no, Sofía? Es malo con mami y yo no le gusto. ¿Qué te hace pensar que no le gustas? Le dijo a mami que yo era una pesada. Lo oí. Me puse a su altura. Sofía, escúchame. No eres ninguna pesada. Eres una niña maravillosa, lista y preciosa. Y cualquiera que diga lo contrario se equivoca. Entonces, ¿por qué lo dijo Hugo? Porque a veces los adultos dicen cosas que no sienten cuando están molestos. Pero mientras lo decía, no me lo creía. Hugo sentía cada palabra. El juzgado era un edificio de ladrillo imponente con suelos de mármol y techos altos que hacían que cada paso resonara. Sofía me apretó la mano con fuerza mientras pasábamos por el control de seguridad y encontrábamos a Julia Marín esperándonos en el pasillo. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Julia. He estado mejor. ¿Qué debo esperar? La jueza Patricia Williams es justa pero no admite tonterías. Ha visto todas las disputas de custodia imaginables, así que no se dejará impresionar por los dramas. Limítate a decir la verdad y deja que las pruebas hablen por sí solas. Elena llegó con su abogado, un tipo de aspecto impecable y traje caro que reconocía de los anuncios de la ciudad. Hugo no estaba con ellos, lo cual fue un alivio. Señor Massa. Un alguacil apareció a mi lado. La jueza Williams está lista para recibirles. La sala era más pequeña de lo que esperaba, más parecida a una sala de juntas con un estrado en un extremo. Sofía se sentó en la primera fila con una defensora judicial. Mientras los abogados presentaban sus casos, el de Elena fue primero, pintándome como un exmarido obsesivo que estaba usando a nuestra hija para vengarse de su exmujer. Su señoría, el señor Massa ha mantenido un patrón de acoso y comportamiento hostil. Ha tomado fotografías de la vivienda de mi cliente, ha realizado llamadas amenazantes y ahora intenta utilizar un incidente aislado para desestabilizar por completo la situación de vida de la menor. Julia se levantó para responder: Su señoría, las acciones del señor Massa fueron las de un padre preocupado, respondiendo a un problema legítimo de seguridad infantil. El 15 de octubre, su hija de 4 años le llamó a las 2:47 de la mañana porque estaba asustada y escondida en su armario mientras su madre y la pareja de ésta celebraban una fiesta con alcohol, posible consumo de sustancias y actividades de adultos ocurriendo en presencia de la niña. Presentó el informe policial, las fotografías de aquella noche y la evaluación preliminar de la doctora Castillo. No se trata de un incidente aislado, su señoría.
Se trata de un patrón de falta de juicio que pone en riesgo a la menor. La jueza Williams revisó los documentos con una minuciosidad que ponía nervioso a todo el mundo en la sala. Tenía unos 60 años, el pelo gris y unos ojos agudos que no pasaban nada por alto. Señor Massa, acérquese. Me puse en el estrado, plenamente consciente de que el futuro de Sofía dependía de lo que dijera a continuación. Hábleme de la noche del 15 de octubre. Le relaté la llamada, el viaje a casa de Elena, lo que encontré al llegar y el estado de Sofía. ¿Y antes de este incidente, había observado otros comportamientos preocupantes? Sí, su señoría. Sofía ha mostrado signos de ansiedad y regresión. Me ha hablado de fiestas ruidosas, de sentirse una molestia en el hogar, de comentarios despectivos de la pareja de su madre hacia ella. ¿Qué tipo de comentarios? ¿Qué estorbaba? Que su madre se divertía más antes de tenerla. Que era una pesada. La jueza Williams tomó notas. Señora Santoro, acérquese. El testimonio de Elena fue defensivo y emocional. Admitió que la fiesta había sido un error, pero insistió en que fue un incidente aislado. Negó que Hugo hubiera hecho los comentarios que Sofía relataba y afirmó que yo estaba manipulando a la niña para que dijera cosas negativas sobre su vida familiar. Su señoría, mi exmarido intenta castigarme por haber seguido adelante con mi vida. No puede aceptar que sea feliz con otra persona. Señora Santoro, la felicidad es irrelevante para este tribunal. La seguridad infantil no lo es. ¿Puede explicar por qué su hija de 4 años estaba despierta y asustada a casi las 3 de la mañana mientras había adultos bebiendo y comportándose de forma inapropiada en su hogar? La compostura de Elena se quebró. No sabíamos que estaba despierta, pero estaba despierta y estaba tan asustada que llamó a su padre pidiendo ayuda. ¿Qué le dice eso sobre el entorno de su hogar? Fue un error. Un error que requirió intervención policial y resultó en un informe por riesgo infantil. La jueza Williams pidió un breve receso para revisar las pruebas. Sofía y yo esperamos en el pasillo mientras los abogados se reunían en rincones separados. «Papi, ¿estás triste?», preguntó Sofía. «Un poco, cariño. Pero todo va a salir bien. No quiero volver a casa de mami si Hugo está allí». La defensora judicial escuchó esto y tomó nota. Cuando retomamos la sesión, informó de las palabras de Sofía a la jueza. La jueza Williams parecía cansada cuando regresó al estrado. Este es un caso difícil porque involucra a padres que claramente aman a su hija pero tienen ideas muy diferentes sobre lo que constituye una crianza adecuada. Sin embargo, las pruebas presentadas hoy plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar emocional de la menor en la situación de vivienda actual de la madre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Por lo tanto, otorgo la custodia temporal al padre a la espera de una investigación completa por parte de los servicios de protección de menores. La madre tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana hasta que este asunto pueda resolverse. Elena rompió a llorar. Su abogado empezó inmediatamente a hablar de apelaciones y modificaciones, pero la jueza Williams lo cortó en seco. Señora Santoro, quiero ser muy clara en algo. Esta decisión no es un castigo. Es una llamada de atención. Su hija nunca debería haberse visto en la posición de sentir que necesitaba llamar a su padre para que la rescatara en mitad de la noche. Si quiere recuperar la custodia, debe demostrar que la seguridad y el bienestar emocional de ella son sus prioridades absolutas. Al salir del juzgado, Elena me alcanzó en el aparcamiento. David, por favor, no hagas esto. Yo no he hecho esto, Elena. Lo hiciste tú cuando elegiste a Hugo por encima de la seguridad de Sofía. Nunca elegí a Hugo sobre Sofía. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue viviendo en tu casa? No tuvo respuesta para eso. Elena, no es demasiado tarde. Aún puedes tomar la decisión correcta. ¿Qué decisión? Elige a Sofía.
Elige ser su madre por encima de ser la novia de Hugo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No es tan sencillo. Sí, lo es. Es exactamente así de sencillo. Sujeté a Sofía en su silla y conduje a casa, sintiendo que había ganado una batalla, pero sabiendo que la guerra estaba lejos de terminar. Esa noche, cuando Sofía se durmió, recibí una llamada de Micaela Santoro. Señor Maza, me he enterado de lo que ha pasado hoy en el juzgado. ¿Cómo se ha enterado? Es una ciudad pequeña. Las noticias vuelan. Hizo una pausa. He estado pensando en lo que hablamos, sobre Hugo y el entorno que crea. Hablaré con su abogada. Lo que Hugo me hizo pasar durante nuestro matrimonio, ningún niño debería tener que vivir eso. Gracias, Micaela. Sé que esto no es fácil para ti. No, no lo es. Pero esa niña no merece sufrir porque los adultos de su vida no saben tomar buenas decisiones. Tras colgar, me senté en mi cocina mirando la carpeta de pruebas que había crecido con informes policiales, documentos judiciales y fotografías. Mañana, una investigadora de servicios sociales entrevistaría a Sofía, inspeccionaría ambas casas y comenzaría el proceso que determinaría dónde viviría permanentemente. Pero esta noche, ella estaba a salvo en su cama al final del pasillo. Y por primera vez en semanas, podía oírla dormir plácidamente en lugar de llorar. Mi teléfono vibró con un mensaje del número desconocido. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Hugo tiene amigos que no conoces. Miré el mensaje un largo rato, luego se lo reenvié a Julia Marín con una nota, prueba de acoso continuado. Que amenacen lo que quieran. Tenía a Sofía. Tenía la ley de mi lado y tenía algo que ellos no tenían, la absoluta certeza de que estaba luchando por las razones correctas. Pero al apagar las luces y dirigirme a la cama, no podía quitarme la sensación de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La investigadora de servicios sociales, María Santos, llegó a mi casa el martes por la mañana con un maletín lleno de formularios y esa actitud profesional de quien lo ha visto todo 2 veces. Sofía estaba en la guardería, lo que nos dio tiempo para hablar sin que ella escuchara. Señor Maza, quiero ser clara sobre mi papel aquí. No intento dar la razón a nadie. Intento determinar qué situación de vida es la mejor para Sofía. Lo entiendo. Recorrió mi casa tomando notas de todo, desde los cierres de seguridad en los armarios hasta los libros en la mesita de noche de Sofía. Me preguntó por mi horario de trabajo, los planes de cuidado infantil y mis proyectos a largo plazo para Sofía. Hábleme de su relación con su exmujer antes de la separación. Le di la versión resumida. 8 años de matrimonio, problemas a partir del segundo cumpleaños de Sofía, terapia de pareja, distanciamiento, divorcio amistoso hasta que apareció Hugo. ¿Y cuándo empezó a preocuparse por la situación de Sofía en casa de su madre? Hace unos 2 meses. Sofía empezó a tener pesadillas, a retroceder en su comportamiento. Volvía de casa de Elena pegajosa y ansiosa. ¿Habló de estas preocupaciones con la madre? Lo intenté. Elena decía que Sofía solo se estaba adaptando a la nueva situación y que yo era un sobreprotector. La señora Santos tomó más notas. Hábleme de la noche del 15 de octubre. Le relaté toda la secuencia, desde la llamada de Sofía hasta el informe policial. Hizo preguntas detalladas sobre lo que observé en casa de Elena y el estado de la niña cuando la encontré. ¿Ha hecho Sofía alguna otra declaración sobre su vida en casa de su madre? Le hablé de los comentarios de Hugo sobre que Sofía estorbaba, sobre sentirse rechazada, sobre las fiestas constantes y el caos. Señor Maza, tengo que preguntárselo directamente. ¿Tiene alguna razón para creer que Sofía ha sufrido abusos físicos o sexuales? No. Nada de eso. Se trata de negligencia emocional en un entorno inseguro. Tras terminar en mi casa, la señora Santos recogió a Sofía de la guardería y la trajo para una entrevista. Esperé en la cocina mientras hablaban en el salón,
La voz de Sofía llegaba ocasionalmente a través de la puerta. Parece bien adaptada, me dijo la señora Santos después de que Sofía se fuera a jugar a su cuarto. Feliz, segura, cómoda en este entorno. Habla de usted de forma muy positiva. ¿Qué dijo sobre la casa de su madre? No puedo discutir los detalles de nuestra conversación, pero sí diré que sus declaraciones son coherentes con sus preocupaciones. Esa tarde, la señora Santos visitó la casa de Elena. No supe el resultado de esa inspección, pero recibí una llamada furiosa de Elena esa noche. Lo revisó todo, David. Cada habitación, cada armario. Me trató como a una criminal. Está haciendo su trabajo. Su trabajo es reunir a las familias, no separarlas. Su trabajo es proteger a los niños. Sofía debe estar conmigo. Soy su madre. Entonces empieza a actuar como tal. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que elijas, Elena. Sofía o Hugo, porque no puedes tener a los dos. Me colgó. El miércoles trajo una llamada de Julia Marín con una actualización de la investigación. Micaela Santoro se reunió con la señora Santos ayer. Proporcionó un testimonio muy dañino sobre el comportamiento de Hugo durante su matrimonio. ¿Qué tipo de testimonio? Bebida, abuso verbal, comportamiento inapropiado cerca de los hijos de sus amigos. También confirmó que Hugo tiene un patrón de intentar eliminar cualquier cosa que vea como competencia por la atención de su pareja, incluida Sofía. Especialmente Sofía. Micaela dijo que Hugo le dijo más de una vez que los niños eran asesinos de relaciones y que tenían suerte de no haber tenido ninguno. Me sentí fatal. Y este era el hombre que vivía con mi hija de 4 años. No por mucho tiempo si yo tenía algo que decir al respecto. El jueves por la tarde estaba ayudando a Sofía con un rompecabezas cuando alguien llamó a la puerta. A través de la ventana, vi el BMW de Hugo en mi entrada. Sofía, ve a tu cuarto y cierra la puerta. ¿Es Hugo? Sí, pero no te preocupes por eso. Solo ve. Ella salió corriendo por el pasillo y yo abrí la puerta principal. Hugo estaba en mi porche con el aspecto de no haber dormido en días. Su apariencia, normalmente impecable, estaba desaliñada y sus ojos inyectados en sangre. Tenemos que hablar. No, no tenemos. David, esto ha llegado demasiado lejos. Estás destruyendo la vida de la gente por un error. Estoy protegiendo a mi hija de gente que comete ese tipo de errores. Sofía está bien. Es una niña fuerte. Tiene 4 años, Hugo. No debería tener que ser fuerte. Se pasó la mano por el pelo. Mira, quizá Elena y yo nos dejamos llevar con lo de la fiesta, pero hemos aprendido la lección. No más fiestas cuando Sofía esté presente. ¿Y qué pasa cuando bebes? ¿Qué pasa cuando le dices a Elena que Sofía estorba? ¿Qué pasa cuando llamas pesada a una niña de 4 años? Su cara se puso roja. ¿Quién te ha dicho eso? Sofía. Ella lo oye todo, Hugo. Cada comentario cruel. Cada vez que obligas a Elena a elegir entre tú y su hija. Nunca la obligué a elegir. Ah, ¿no? Porque desde donde yo estoy, parece que has estado intentando sistemáticamente apartar a Sofía de la vida de Elena desde el primer día. Eso no. Mira, es complicado. Elena y yo tenemos una relación y Sofía es parte de eso. ¿Pero qué? ¿Pero estorba en tu diversión? ¿Pero te corta el rollo? ¿Pero te recuerda que Elena tiene responsabilidades más allá de hacerte feliz? No entiendes lo que es intentar construir una relación con alguien que tiene un hijo. No, lo entiendo perfectamente. Quieres a Elena sin el inconveniente de Sofía. Quieres las partes divertidas de estar con una mujer sin la responsabilidad que conlleva que sea madre. Se quedó callado un momento y pude verle calculando su siguiente movimiento. ¿Qué quieres, David? ¿Dinero? Puedo pagarte.
La pensión, lo que necesites. Lo miré fijamente. ¿Crees que esto es por dinero? Todo es por dinero. No todo, Hugo. Algunas cosas son por hacer lo correcto. Lo correcto es que Sofía esté con su madre. Lo correcto es que Sofía esté en un lugar seguro. Y mientras tú estés en casa de Elena, ella no está segura. Yo nunca le haría daño a Sofía. Ya se lo has hecho. Cada vez que la haces sentir rechazada, cada vez que priorizas tu comodidad sobre sus necesidades, cada vez que la pones en una situación en la que tiene que esconderse en su armario porque tiene miedo. La expresión de Hugo se endureció. Te crees mucho mejor que yo. Creo que soy el padre de Sofía y haré lo que sea necesario para protegerla, incluso si eso significa destruir su relación con su madre. Elena es la que está destruyendo esa relación. Yo simplemente me niego a dejar que Sofía pague el precio por sus malas decisiones. Se acercó un paso más a mí y pude oler el alcohol en su aliento. Esto no ha terminado, David. Sí, se ha terminado. Solo que aún no te has dado cuenta. Tras irse, llamé a Julia Marín e informé de la visita. Luego revisé todas las cerraduras de mis puertas y ventanas y me aseguré de que el sistema de seguridad estuviera armado. Sofía apareció en el pasillo en pijama. Papi, ¿Hugo estaba enfadado? Un poco, cariño. Pero ya se ha ido. ¿Va a volver? No si puedo evitarlo. Se acercó a mí y se subió a mi regazo. Papi, no quiero vivir más con Hugo. No tienes por qué hacerlo, Sofía. Te quedarás aquí conmigo para siempre, todo el tiempo que quieras. Se acurrucó contra mi pecho y sentí esa protección feroz que todo padre conoce. Hugo Santoro había cometido un error de cálculo fundamental. Pensaba que esto trataba de ganar o perder, de orgullo o venganza. Se equivocaba. Se trataba de Sofía, y yo removería cielo y tierra para mantenerla a salvo. Mi teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido, último aviso, retírate o atente a las consecuencias. Hice captura del mensaje, se lo envié a Julia y bloqueé el número. Que amenazaran todo lo que quisieran. Tenía a Sofía. Tenía la ley de mi lado y tenía algo que ellos nunca entenderían, la absoluta certeza que te da luchar por tu hijo. Pero mientras llevaba a Sofía a su cuarto y la arropaba, no podía quitarme la sensación de que la visita de Hugo había sido algo más que un intento desesperado de negociación. Se había sentido como un reconocimiento del terreno, y eso me preocupaba más que todas sus amenazas juntas. El viernes por la mañana trajo ese tipo de día otoñal nítido que te hace olvidar que el invierno está cerca. Sofía y yo estábamos desayunando cuando sonó mi teléfono. María Santos, de Servicios Sociales. Señor Maza, he completado mi investigación. Presentaré mi informe al tribunal hoy mismo, y voy a recomendar que la custodia temporal permanezca con usted a la espera de que la señora Santoro complete un plan de parentalidad que aborde los problemas identificados en mi investigación. El alivio me inundó. ¿Qué tipo de plan de parentalidad? Terapia para ella y para el señor Santoro sobre los límites adecuados con los menores presentes. Una evaluación por consumo de sustancias. Y lo más importante, una demostración clara de que las necesidades de Sofía se priorizarán sobre las actividades sociales de los adultos. ¿Y si Elena no cumple? Entonces mi recomendación será que usted reciba la custodia principal permanente. Tras colgar, me quedé sentado a la mesa de la cocina mirando mi taza de café e intentando procesar la magnitud de lo que acababa de pasar. Por primera vez en meses, sentí que el futuro de Sofía estaba asegurado. Pero mi alivio duró poco. A mediodía, Miguel Rodríguez me llamó con noticias que me helaron la sangre. David, tienes que saber algo. Juana estaba en el supermercado esta mañana y oyó a Hugo hablando con unos tipos en el aparcamiento. No pudo oírlo todo, pero captó lo suficiente como para preocuparse. ¿Qué tipo de preocupación? Del tipo por el que quizá deberías llamar a la policía. Miguel, ¿qué oyó?
Algo sobre darte una lección. Sobre hacerte pagar. Y David, uno de los tipos con los que hablaba era Tomás el Toro Bravo. Tomás Bravo. No había oído ese nombre en años, pero lo recordaba del instituto. 3 años mayor que yo. Múltiples arrestos por agresión. El tipo de hombre que resolvía los problemas a puñetazos y no preguntaba que estaba bien o mal. ¿Estás seguro? Juana está segura. Dijo que Hugo parecía borracho y furioso, y que estaba agitando billetes. Agradecí a Miguel y llamé inmediatamente a Julia Marín y luego a la policía. El agente que tomó mi denuncia fue comprensivo pero realista. Señor Maza, no podemos detener a alguien por tener una conversación en un aparcamiento. Si recibe alguna amenaza directa o si alguien se acerca a su propiedad, llámenos de inmediato. Recogí a Sofía de la guardería temprano y la traje a casa, con mis ojos revisando constantemente el espejo retrovisor. La casa se sentía diferente ahora, menos como un santuario y más como un objetivo. Esa noche, estaba ayudando a Sofía con su baño cuando el sistema de seguridad pitó, indicando que alguien había entrado en el camino de entrada. A través de la ventana del baño, pude ver una furgoneta que no reconocí aparcada detrás de mi coche. Sofía, quédate en el baño y cierra la puerta. No salgas hasta que yo te lo diga. Papi, ¿qué pasa? Probablemente nada, cielo. Tú quédate aquí. Agarré el bate de béisbol que guardaba en el armario de mi habitación y me dirigí a la puerta principal. A través del cristal, vi a 2 hombres caminando hacia la casa. Uno era Tomás Bravo, con el mismo aspecto de matón que recordaba del instituto. El otro era alguien a quien no reconocía, igual de grande e intimidante. Llamaron a la puerta con esa autoridad que sugería que no pensaban aceptar un no por respuesta. David Maza, tenemos que hablar. Hablad con mi abogada. Esto no va de abogados. Esto va de que te retires y dejes que la gente viva su vida. No sé de qué me habláis. Claro que lo sabes. Hugo Santoro es amigo nuestro y los amigos se cuidan entre sí. Mantuve el bate detrás de la puerta e intenté que mi voz no temblara. Los problemas de Hugo son cosa suya. Mira, ahí es donde te equivocas. Los problemas de Hugo son culpa tuya, y eso los convierte en problemas nuestros. Fuera de mi propiedad. Tomás se rió. ¿O qué? ¿Llamarás a los maderos? Para cuando lleguen, ya nos habremos ido. ¿Qué queréis? Queremos que dejes esto de la custodia. Que la niña vuelva con su madre. Deja de darle problemas a Hugo. Eso no va a pasar. Va a pasar. La única pregunta es si nos lo pones fácil o si tenemos que convencerte. Oí la voz de Sofía desde el baño llamándome. Ambos hombres la oyeron también. ¿Es ella? ¿La cría por la que te estás pegando? Algo en su tono hizo que mi visión se nublara de rojo. Ni se os ocurra. Tranquilo. Nosotros no hacemos daño a los niños. Pero sí se lo hacemos a sus papis cuando esos papis no atienden a razones. Estoy llamando a la policía. Adelante. Pero recuerda, sabemos dónde vives. Sabemos a qué colegio va la niña. Conocemos tus rutinas. La amenaza era clara, y no iba solo dirigida a mí. ¿Cuánto os ha pagado Hugo? Tomás sonrió. Lo suficiente para que esto valga la pena, pero nos pagará mucho más si tenemos que volver. Y si no te echas atrás, descubrirás por qué la gente en esta ciudad no se cruza con Hugo Santoro. Caminaron de vuelta a su furgoneta, tomándose su tiempo, dejando claro que no tenían miedo de la policía ni de nada más. En cuanto arrancaron, llamé al 112 y denuncié el incidente, luego llamé a Julia Marín. David, esto lo cambia todo. Vamos a solicitar una orden de alejamiento de emergencia a primera hora del lunes. ¿Y qué pasa con este fin de semana? Mantén a Sofía cerca. No vayáis a ninguna parte solos y documéntalo todo. Después de que la policía viniera y tomara mi declaración,
Senté a Sofía para una conversación que esperaba no tener que mantener nunca. Sofía, necesito que me escuches con mucha atención. Si alguien a quien no conoces intenta hablarte en el cole o en el parque, sales corriendo y buscas a una profesora inmediatamente. ¿Qué tipo de gente? Cualquier persona que papi no conozca. Y si alguien te hace preguntas sobre dónde vives o sobre mami y Hugo, no respondas. Busca a un adulto de confianza y dile que alguien te está haciendo preguntas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estamos en peligro? No, cielo. Papi solo está siendo extra precavido. Pero estábamos en peligro y ambos lo sabíamos. Hugo había escalado esto más allá de disputas de custodia y órdenes judiciales. Había introducido la violencia en la ecuación y eso lo cambiaba todo. El sábado por la mañana estaba haciendo tortitas cuando llamó Elena. David, me he enterado de lo que pasó anoche. Ah, sí. Pues es curioso, porque yo no he hablado contigo. Hugo me lo dijo. ¿Hugo te dijo que había contratado a matones para amenazarme a mí y a Sofía? Silencio al otro lado. Elena, ¿estás ahí? David, yo no sabía que iba a hacer eso. Pero no te sorprende. Yo. Hugo estaba muy disgustado por la vista de custodia. ¿Dijo que iba a arreglar las cosas, amenazando a una niña de 4 años? Él no le haría daño a Sofía. Ya se lo ha hecho, y ahora amenaza con hacérselo a su padre. ¿Qué quieres que haga? Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Qué quiero que hagas, Elena? Quiero que seas madre. Quiero que pongas la seguridad de Sofía por delante de los sentimientos de tu novio. Quiero que elijas a tu hija antes que a un hombre que contrata a criminales para intimidar a la gente. No es tan sencillo. Sí, lo es. Es exactamente así de sencillo. Elige, Elena, ahora mismo. ¿Sofía o Hugo? ¿David? No. Se acabaron las excusas. Se acabaron las explicaciones. Elige. Ella estaba llorando ahora. No puedo tirar por la borda mi relación así como así. Entonces ya has elegido. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo se rompía en mi pecho. Elena había elegido a Hugo por encima de la seguridad de Sofía. Había elegido su relación con un hombre que amenazaba a niños por encima de su responsabilidad como madre. Sofía apareció en la puerta de la cocina, atraída por el olor a tortitas. ¿Viene mami a desayunar? Miré a mi hija, a salvo y feliz en nuestra cocina, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. No, pequeña. Mami no va a venir. ¿Está enfadada con nosotros? Mami está confundida ahora mismo. Pero no tienes que preocuparte por eso. Aquí estás a salvo conmigo. Mientras Sofía se comía sus tortitas y charlaba sobre sus planes para el día, me senté frente a ella y me di cuenta de que esto era todo. Este era el momento en que dejaba de jugar a la defensiva y empezaba a atacar. Hugo Santoro quería una guerra. Estaba a punto de tenerla. Pero primero, tenía que hacer una llamada. Micaela, soy David Maza.